los hombres de negocio, hombres que están influenciando en nuestro Lima, Perú. Con ustedes, el apóstol Leonardo Castro desde Colombia. Bendiciones en esta noche. Yo siempre he acuñado un concepto que me ha ayudado mucho y me ha librado y me ha liberado de la competencia, el espíritu de la competencia. Y es este concepto: el éxito de una misión no se determina por el resultado final de los números, sino por la fidelidad que uno le tenga al que nos encomendó la misión y a la misión misma. El éxito de tu misión no está sujeta a los resultados finales, sino a la fidelidad. Y eso te libera del espíritu de la competencia y de la frustración por no ver resultados. Lo explico de esta manera. Noé fue llamado con un propósito en específico de construir un arca para que se salvara la humanidad entonces. Y él fue fiel en eso por 100 años. El resultado, ¿cuántas personas se salvaron? Solo 8. Si nos vamos a los números, diríamos que Noé fue un fracasado, pero para Dios fue exitoso, porque fue fiel al llamado original y obediente. ¿Estamos? Cuando el pastor Israel y Rolando se comunicaron para este evento y nos dieron el tema de Edifica y los temas sobre apóstoles del mercado, generó una expectación en mi corazón y un desafío, y estuve en la presencia de Dios para traer una palabra especial de Dios para su corazón, para su vida y para su ministerio. Y quiero observar aquí un pasaje en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 5, cuando dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es interesante cuando vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, cuando Dios dice: no te harás imagen de lo que veas arriba, ni abajo ni debajo, porque dice: yo soy Jehová celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otra tradición dice: yo castigo la maldad de los padres cuando adoran una imagen diferente, porque para Dios la imagen de Él aquí en la tierra es el hombre. Nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por eso David, cuando hace la pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de Él y lo visite? Y Dios le responde a él como profeta: lo hice un poco menor que los ángeles, pero lo he coronado en gloria. Entonces, cuando una persona de por sí se aleja de Dios, ya está castigando a 4 generaciones del mismo, porque Él castiga la maldad que hacen esos padres por no enseñar la paternidad de Dios a sus hijos y a las próximas generaciones. Y es interesante que cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, viene a restaurar el concepto de la paternidad, porque Él no empezó su ministerio sino hasta cuando Juan el Bautista lo va a bautizar y le va a hacer la presentación en sociedad. Y entonces la señal era que tenía que ver el Espíritu Santo en forma corporal, el Espíritu Santo de Dios sobre él. Y entonces dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero se abren los cielos y el Padre le da una palabra a Jesús como hijo de afirmación, de afirmarlo, y le dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y entonces Jesús primero llama a los discípulos, porque la iglesia primero fue discípula y después establece lo apostólico. Entonces, en una era apostólica, ¿cuál es el problema del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Es que la iglesia se va a los extremos. Estamos en una era apostólica y uno de los extremos es que la iglesia ha rechazado o se ha resistido a recibir este don maravilloso que es el don apostólico, y la iglesia se ha privado
de recibir bendiciones, porque la unción que uno reconozca es la unción que nos va a bendecir. O sea, la unción que usted reconozca es la unción que le va a bendecir. Primera Timoteo 2:5. El segundo extremo de la iglesia es que por causa de la paternidad se han levantado muchos apóstoles, o sea, que ellos mismos se han llamado apóstoles, y hay de todos los colores, sabores. Pero hoy vamos a hablar acerca del mundo del apóstol. Primera de Timoteo 2:5. Verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa enviado. Y hay dos traducciones para esa palabra enviado. La primera es la palabra pempó, que es un neutro y que designa a un enviado cualquiera, a un niño que va a la tienda, a un perro que trae las pantuflas de su amo, o a una carta de correo que llega a tu casa. Pero cuando Jesucristo utiliza la palabra apostelo, se está refiriendo a uno que ha sido llamado para una tarea en específica. Y hay dos clases de apóstoles: los apóstoles del Cordero, que son únicos, insustituibles, que tienen las marcas de haber visto a Jesucristo caminar en su ministerio, de hacer milagros, pero también tienen la marca de verlo morir y también verlo resucitar e impartir instrucciones finales en su ascensión. Entonces, esos 12 apóstoles son los originales, y con la muerte, se cree que con la muerte del último apóstol llamado Juan, se cree que con la muerte de Juan se acabaron los apóstoles. Se acabaron los apóstoles del Cordero, pero no se acabaron los apóstoles de la iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Consideremos Apocalipsis 21:14. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, a la muerte de Juan, sí, desaparecieron los 12 apóstoles del Cordero, pero no los apóstoles de la iglesia. Porque si pensamos que los apóstoles desaparecieron, entonces ¿cómo hacemos con gran cantidad de pasajes bíblicos que nos muestran una verdad acerca del mundo apostólico? Por ejemplo, Primera de Corintios 12, 27, 28. Primera de Corintios 12, 27, 28. 27, 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios, no lo puso la denominación, no lo puso el mundo, y tampoco se pusieron ellos mismos. Porque Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no soporta a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. El origen del apóstol es que él mismo no se coloca, ni la denominación. Lo que hace la denominación y los hombres es reconocer la unción apostólica que Dios ha puesto en esa persona. Entonces dice: y él mismo, o acá dice, y aún nos puso Dios. No lo puso en el mercado, sino en la iglesia. No lo puso en el cementerio, sino que lo puso ¿a dónde? En la iglesia. Desaparecieron los apóstoles del Cordero, pero los apóstoles de la iglesia existen para edificar a la iglesia. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente.
La palabra primeramente viene del griego protón para designar 4 revelaciones, que significa primero en prioridad, primero en el tiempo, primero en orden, primero en estructura. O sea, no lo colocó de segundo, ni de tercero, ni de cuarto. Lo más importante que Dios le ha entregado a la iglesia, no me estoy refiriendo por ejemplo, en comparación con Jesucristo, ni con la palabra, ni con el Espíritu Santo, ni los ángeles. Me refiero a personas. Lo primero que Dios le entregó a la iglesia es apóstoles. No fueron maestros, ni profetas, con todo el respeto, ni evangelistas, ni pastores, ni músicos, sino apóstoles. Dice, primeramente, lo lee conmigo, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que traen, los que tienen el don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Entonces, es un pasaje que nos demuestra que la iglesia necesitó del apóstol. Ahora, si pensamos que los apóstoles han desaparecido con la muerte de Juan, entonces, ¿cómo hacemos con este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 14? Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. El apóstol Pablo y Bernabé no caminaron con Jesús, pero la Biblia le llama a ellos apóstoles, como si no nos hemos convencido, ¿no? Romanos 16:7 dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis colaboradores de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Andrónico y Junías no eran judíos, ni siquiera habían pisado a Jerusalén. No conocieron a los apóstoles originales como Pedro, Juan, Jacobo. Son nombres griegos, al parecer eran romanos, pero la Biblia le dice que eran muy estimados entre los apóstoles. Diga conmigo, apóstoles. ¿Cuántos estamos aquí? Hay otro personaje. Escúcheme muy bien. Cuando Pablo y Bernabé vienen de su primer viaje misionero y llegan a Jerusalén, el concilio de Jerusalén era presidido por un hombre llamado Jacobo, el cual era hermano de Jesús en la carne. Jesús tenía hermanos, y los hermanos, cuando vieron a Jesús comenzar su ministerio, decían que él estaba fuera de sí. Muchas veces le decían que estaba loco, que se manifestara en un tiempo no señalado por Dios, porque todo tiene su tiempo. Pero 20 años después, a la muerte del otro Jacob por manos de Herodes, y Pedro es metido a la prisión, y viene este concilio para recibir cuenta de lo que habían hecho los misioneros. El que da la estocada final del consejo sabio es Jacobo, el cual escribe más adelante una epístola que se llama la Epístola de Santiago. Entonces a él también se le llama apóstol. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Amados, el desconocer el ministerio apostólico es no aprovechar bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero con una finalidad, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, y hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto allí es la palabra madurez, la que usó Jesús en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa perfección
viene cuando la palabra sea enseñada por esos 5 dones ministeriales, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y Timoteo dice que todas las escrituras ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El problema es que hay 2 tipos de iglesia: la iglesia madura y la iglesia niña. Por eso vemos a un Pablo decir que no pude hablarlo como a espirituales, sino como a niños subdesarrollados, porque Pablo tenía una dimensión en cuanto a la revelación de la palabra, pero no podía traspasársela a una iglesia que era poderosa en los dones del Espíritu, pero que no había carácter de formación por su inmadurez. Entonces los misterios que tenía Pablo para revelárselo a la iglesia, por eso él dice en la carta a los hebreos, los teólogos dicen que la carta a los hebreos, por su estilo, por su forma, fue escrita por él. Dice, debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, es necesario que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque después de tanto tiempo necesitamos ser ya adultos, pero por causa del rechazo del ministerio apostólico, profético, desconociendo eso, la iglesia creció deforme y sin estructura. Y por eso vemos los desórdenes, y por eso vemos los quiebres y los escándalos, porque nos privamos de un don que Dios nos ha dado para crecer. Si Jesús creció en estatura, pero creció también en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Hay un crecimiento interior que Dios quiere dar, pero la gente quiere un crecimiento exterior sin tener estructura. Así, lo que tú hablabas acerca del carácter, 2 vidas paralelas. Sansón no tenía carácter, tenía una unción poderosa, pero ¿de qué le sirvió? Terminó perdiendo la visión, perdió sus ojos. Entonces, amados, quiero decirles que el origen del ministerio apostólico es que es dado por Dios mismo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y debemos respetar cada uno de sus oficios. Mire, a mí, yo como pastor, le saco provecho a los 5 dones ministeriales. Cuando tengo un problema de salvación de almas, yo reconozco el ministerio evangelístico. Yo no estoy compitiendo con él, pero él sí me puede ayudar si reconozco la unción poderosa que está en él. Si Jesús es el sumo apóstol de nuestra profesión, yo creo que la iglesia está dotada de los 5 dones ministeriales, y aunque los apóstoles todos eran apóstoles, cada uno tenía un don en particular. Por ejemplo, Pedro, apóstol pero evangelista, fue el hombre que Dios usó para en 2 mensajes ganar 8,000 personas. Judas Tadeo, el maestro para los judíos. Pablo, maestro, apóstol y maestro para los gentiles. Tenemos al evangelista Pedro, pero también tenemos a un profeta, apóstol profeta Juan, que en Pasmo recibe la revelación de Apocalipsis. Tenemos un apóstol pastor, como es Santiago, que era el presidente de la iglesia central de Jerusalén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Entonces, desconocer eso es privarnos de recibir grandes bendiciones. Amados, hay más. Quiero que vayan conmigo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 10 y 13. Vamos a ver los beneficios de reconocer un ministerio apostólico. Diga conmigo los beneficios de recibir el ministerio apostólico. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La prioridad del apóstol es estar en la presencia de Dios. La prioridad del apóstol, según Hechos de los Apóstoles capítulo 6, dice que la iglesia estaba creciendo, y como crecía aumentaban también los problemas, y la gente se quejaron de los apóstoles porque las viudas griegas eran desatendidas en la distribución diaria de la comida. Entonces los apóstoles convocan a la multitud y dicen: no es justo que nosotros dejemos
el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra para dedicarnos a la mesa. O sea, la prioridad del apóstol es estar ahí, sumergido en la presencia de Dios, para traer la revelación de la palabra. Un pastor, las tres necesidades de un pastor es que el pastor, escúcheme bien, según Hebreos capítulo 13, dice: acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de verdad. Un pastor va a ser recordado por la palabra que tenga, no tanto por la visitación que hace. El favor más grande que usted como pastor le puede hacer a una iglesia es traer la palabra, el alimento. Si David, que conocía el oficio de pastor, en el Salmo 23 él se echa a un lado para mostrar las virtudes de Dios como pastor. La palabra pastor del griego es poime, significa pasto. La función más grande del pastor es sembrar el pasto para que las ovejas se alimenten y cuando salgan al mundo pueda contrarrestar, porque si hay palabra en tu espíritu hay capacidad de respuesta. La función más grande de un pastor no es estar visitando las casas, lo puede hacer, pero la función más grande de un pastor es estar en la intimidad, traerle la palabra y soltarla al pueblo para que se alimente. Porque hoy en día hay una autodependencia hacia el pastor. Por eso muchos pastores se están muriendo, por tanta carga emocional y afectiva. Y es necesario que el pastor aprenda a llevar a la gente a depender de Dios, pero para eso tienen que estar sumergidos. Entonces la prioridad del apóstol es que enseña que está en la intimidad con Dios. Son prioridades. Diga conmigo, prioridades. Ahora, el apóstol tiene que mostrar a Dios. El apóstol tiene que mostrar a Dios. Esa es la evidencia de un verdadero apóstol. Que cuando ministra hay algo en el ambiente, se abren los cielos, mundo espiritual, palabra de Dios, sanidades, milagros, pero sobre todo inspiración para buscar a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Dígame algo, aleluya, dígame gloria a Dios. Ahora, el apóstol no sale de la noche a la mañana. Es un proceso. Escúcheme, Pablo no fue apóstol de la noche a la mañana. Cuando él sale de Antioquía, él sale como profeta y maestro. Dice las escrituras en Hechos 13 que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, y menciona su nombre: Bernabé, Lucio de Cirene, Manaén y también Saulo y Bernabé. Pero salen no como apóstoles, sino que salen como misioneros, como profetas y maestros. Un apóstol no sale de la noche a la mañana. Un apóstol quema etapas ministeriales. Un apóstol puede empezar como evangelista, luego Dios lo lleva a un nivel de la enseñanza, después lo aplaca para que forme estructura pastoral, luego entra en una dimensión profética y después hace el ministerio apostólico. ¿Por qué no decirle algo? El hecho de que una persona llegue al nivel apostólico no quiere decir que es infalible. Porque usted puede ver al apóstol Pedro siendo corregido por el apóstol Pablo porque cayó en el hoyo de la hipocresía. O usted puede ver al mismo Pablo gloriándose por la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado, y entonces, para que no se vanagloriara, terminó vanagloriándose. Dios le envió un aguijón en su carne, el cual oró 3 veces para que se le quitase. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora, ¿cuál es tu aguijón? Diga gloria a Dios. Las bendiciones del apóstol, amado, es que el apóstol es un hombre de avanzada. Diga conmigo, un hombre de avanzada. Se atreve a ir donde nadie ha ido. Por eso Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y Efesios dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pero Pablo dice: como perito arquitecto, o sea, yo como pionero.